Nos encontramos en un nuevo episodio del ciclo que denominamos desde el Centro de Estudios de Política Internacional, Elecciones en Estados Unidos, la carrera a la Casa Blanca. Mi nombre es Mariana Polizzi, yo soy coordinadora del Observatorio de Política Internacional del CEPI-UBA, y en esta oportunidad nos encontramos en el episodio de cierre de nuestro ciclo, dedicado a analizar lo que será el resultado, el posible resultado y las consecuencias para nuestra región, para América Latina y para Argentina en particular. Tenemos destacados invitados para el día de hoy, pero antes de eso vamos a pasar a las cuestiones técnicas. Van a estar todos y todas muteados y con las cámaras apagadas para facilitar el desarrollo de la sesión. eh, Durante el transcurso de lo que es el conversatorio van a tener la posibilidad de dejar para cada uno de los expositores las consultas por medio del chat. Así que dicha esta cuestión técnica y sin más preludios, le voy a ceder la palabra a mi coordinadora, Agustín Alonso. Agus. Gracias, Marian. Hola a todos, bienvenidos al cierre de este ciclo. Por mi parte, les voy a presentar a quienes nos acompañan hoy. Hoy tenemos 3 invitados de lujo, 2 expositores y quien va a dar las palabras de cierre. Se los paso a presentar todos juntos, así de entrada. Vamos a contar primero con la presencia de Anabela Busso. Anabela Busso es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario, máster en Ciencias Sociales por Flaxo, investigadora independiente del CONICET, directora en el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, profesora titular de la misma casa de estudios, docente también en la Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad de la República en Uruguay y del ISEN. Escribió numerosos capítulos de libros, artículos académicos sobre la política exterior argentina, y sobre la temática que nos convoca hoy es autora del libro Las relaciones entre Argentina y Estados Unidos en los 90. En segundo lugar, el segundo expositor es Juan Bataleme. Juan Bataleme es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Relaciones Internacionales por Flaxo, magíster en Ciencias del Estado por la Universidad del SEMA, actualmente es secretario académico del Consejo Argentino de las Relaciones Internacionales, CARI, director de la Maestría en Defensa Nacional de la Facultad de la Defensa, docente de la UBA, UADE, UCEMA, entre otras, entre un montón de universidades, y además es especialista en política exterior, en seguridad nacional y en defensa. Para el cierre vamos a contar con unas palabras que den el broche de oro a este ciclo de parte de Juan Pablo Laporte. Él es licenciado en Ciencia Política por la UBA, doctor en Ciencias Sociales por la UBA, director de Asuntos Internacionales de la SAP, docente de la UBA, investigador, escritor de numerosos artículos y especialista en política exterior argentina. Habiendo dicho esto, les comentamos que, como dijo Marian, luego de las exposiciones de los invitados vamos a recibir sus preguntas en el chat. Así que los dejo con nuestra primera invitada, con Anabela. Anabela, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Muy bien, el tiempo es tuyo, te agradecemos la presencia, el tiempo es todo tuyo, Anabela. Bueno, en primer lugar, gracias a todos y todas por estar presentes. Quiero agradecer muy especialmente al CEPI porque este año han organizado muchísimas actividades. Tuve el privilegio de poder participar en varias de ellas y la verdad que fueron muy interesantes. Y la otra cuestión es que es muy lindo compartir esta breve presentación con Juan Bataleme y con Juan Pablo Laporte, que son 2 colegas que yo estimo mucho personalmente, pero además académicamente. Me gusta mucho intercambiar opiniones con ellos. Bueno, se ha hablado muchísimo del tema de las elecciones en Estados Unidos y sus posibles repercusiones sobre el mundo y sobre América Latina. No queda mucho para decir. Debo además contarles que hoy estuve ocupada y no pude seguirla a nuestra coordinadora Agustina Alonso en Twitter, con lo cual estoy profundamente desactualizada, porque ella me asesora continuamente con las últimas noticias que ingresan a través de su Twitter. Así que voy a hacer algunas referencias generales y después, si alguna de ellas no queda clara o ustedes no las comparten, me interesaría más debatir
sobre esos aspectos en la segunda parte, donde vamos a poder intercambiar preguntas. Una cuestión muy en general que yo quería marcar es que en realidad el tema de la política exterior no ha sido un tema que ocupe un lugar relevante en la campaña electoral en los Estados Unidos a lo largo del 2020. No sé si ustedes habrán notado que inclusive en el último debate aparecieron algunos temas internacionales colaterales, muchas veces ligados con debates en torno a la corrupción, pero que el eje política exterior como tal no apareció como un tema de relevancia para debatir entre los presidentes o entre quienes participan de la contienda electoral. Esto tiene que ver específicamente, por lo menos desde mi punto de vista, que el proceso electoral, con el hecho de que el proceso electoral en Estados Unidos está siendo definido fundamentalmente en torno a la crisis doméstica del país, a cuestiones como la gestión de la pandemia, la crisis económica generada en torno o como consecuencia de esa pandemia, al recrudecimiento de las situaciones de segregación racial, los debates colaterales, digamos, las marchas, la actitud de la policía, a una cuestión que se plantea poco, pero que yo siempre la menciono porque cada vez aparece más en los textos y además aparece entrecruzada con otras cuestiones sociales que hacen referencia a cómo en las últimas 4 décadas se fue alterando en Estados Unidos la distribución del ingreso, y eso hace que empiecen a aparecer algunos reclamos que tienen que ver con un criterio de clase, algo que no era habitual en ese país. Entonces me parece que todos estos temas inciden más sobre la campaña que el debate sobre política exterior, sin que ello obvie una disputa de tipo estructural, que es la competencia de los Estados Unidos con la República Popular China por la conformación de un nuevo orden y los roles de liderazgo que se van a desempeñar dentro de ese orden. Ese gran tema, el de China, es el que aparece permeado y que en cierta manera ambos partidos tienen la misma postura o el mismo diagnóstico, en el sentido de que China desafía el poder internacional de los Estados Unidos, más allá de que ambos candidatos comparten el diagnóstico, pero proponen instrumentos distintos para abordar esa cuestión. En ese contexto, América Latina prácticamente no aparece mencionada, por lo menos no aparece mencionada en su connotación de región o de patio trasero, como solía llamárselo en otras campañas electorales. Sí, lo que surge en el contexto de esta campaña son una situación bastante parecida a lo que pasó en la campaña de 2016, ¿no? Donde la región aparece ligada a algunos temas de agenda y a algunos países que son importantes en cuanto a situaciones internas en Estados Unidos. Doy un ejemplo. Por ejemplo, para Trump es importante el tema migratorio, es importante el tema comercial. Entonces, en ese marco, bueno, las migraciones de América Latina son un tema central, lo fueron las rediscusiones de los acuerdos de libre comercio, entre ellos el acuerdo con México y con Canadá, y desde esa perspectiva uno puede sumar cuestiones que se vinculen con la región, pero no hay una política específica. De hecho, el Partido Republicano no presentó plataforma nueva, mantuvo la plataforma anterior con algunos agregados o comentarios de Trump en la campaña electoral. Y por otro lado, como sí les decía, hay algunos países que siempre ocupan el centro de la escena. Yo diría que este rol lo tienen fundamentalmente Venezuela y Cuba, que están ligados al discurso de ambos presidentes, en cierta manera por distintos motivos, ¿no? Siempre hay mucha migración cubana en Estados Unidos y venezolana, que tiene una
postura claramente opositora a los gobiernos en esos países y que por lo tanto con la dureza de Trump se identifica con el Partido Demócrata. Entonces para Trump es importante mantener ese discurso porque si parte de ese electorado está habilitado a votar, eso le aporta votos y por otro lado, si no está habilitado a votar, tiene algún tipo de presión o de dinámica o de instalación de discurso dentro de la comunidad latina. Para el presidente Trump, después voy a pasar a hablar un poquito de Biden, no se detectan demasiadas propuestas de cambio en lo que viene hacia América Latina, por lo menos no se ha visualizado que Trump pretenda alejarse de alguno de sus sustentos teóricos y de sus tradiciones, de lo que yo suelo llamar su tradición jacksoniana, siguiendo a Russell Meade. Tampoco se vislumbra que vaya a alejarse de su vieja connotación de excepcionalismo, lo que Kapchan denomina excepcionalismo 1.0, ¿no? Como aquel excepcionalismo típico del siglo XIX y no el que surgió en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que sí me parece que se percibe en Trump es que uno de sus sustentos ha tendido a endurecerse. Trump llega al poder como parte de lo que se conoció en ese momento, identificado internacionalmente como populismos de derecha, y sobre más el final de su gestión está incorporando muchas cuestiones que tienen que ver más con la derecha alternativa que con los populismos de derecha, y eso se ve fundamentalmente no solo en sus alianzas internacionales, sino en la construcción de vínculos domésticos con algunos grupos sociales que se identifican con esa derecha alternativa. Me estoy refiriendo más a los grupos supremacistas blancos, a los grupos más comprometidos con el uso de armas y ese tipo de cuestiones, pero no se han detectado demasiados cambios. En ese sentido, yo le diría que en el caso de Trump, migraciones, narcotráfico, crimen transnacionalizado, comercio, los casos con Venezuela y con Cuba van a seguir en el centro de la escena, lo mismo que la disputa con China y el debate en torno a la influencia de China en América Latina, sobre todo en torno a algunos rubros que Juan va a poder explicar con mucho más detalle que yo, que nosotros conocemos generalmente como el tema del G5, pero supongo que habrá otras derivaciones tecnológicas y de desarrollo sobre esas cuestiones que a Estados Unidos le preocupan. Y también entiendo que posiblemente asistamos a una etapa de cierto debate sobre las formas de financiamiento que necesita América Latina en el escenario post-pandemia. En el caso de que Trump no gane la elección, daría la sensación que en primera instancia los dos países más afectados, que verían, digamos, acotado su vínculo con Estados Unidos, serían Brasil y Colombia, ¿no? Que aparecen como, no porque sean los únicos, pero los más aliados a la gestión de Trump. Obviamente siempre México convive cotidianamente, así que México tiene que estar siempre pensando qué hago si gana uno o gana otro, pero también se vería afectado por el simple hecho de el cambio. Hay que tener en cuenta una cuestión que a mí me parece importante subrayar por parte de los países de América Latina, y es el hecho de que cuando Donald Trump ganó las elecciones, la mayoría de los países de la región habían apostado a un triunfo de Hillary Clinton, y esto no es simplemente un triunfo de republicanos o de demócratas, sino que es apostar a determinado modelo de globalización, digamos, ¿no? El Partido Demócrata, Obama, Hillary Clinton representaban un modelo mucho más globalizado, mucho más cercano a los sectores transnacionalizados, a lo que nosotros conocemos como la globalización neoliberal, mientras que Trump representaba a sectores más nacionalistas, más proteccionistas, más vinculados inclusive a tipo de producción tradicional o a la producción agrícola de el centro del país. Pero digo,
pasado el cimbronazo de que no ganó Hillary y ganó Trump, América Latina acomodó su situación con los Estados Unidos, pero desde mi perspectiva lo hizo a través de un exceso de aquiescencia. Digamos, ya no es ni alineamiento ni acoplamiento, sino es una aquiescencia en el sentido de someterse voluntariamente y no discutir absolutamente nada con Estados Unidos, más allá de que Trump pudiese cometer en algunos casos arbitrariedades, o cometía arbitrariedades por un momento y después se autocorregía. Pero en ese sentido me parece que esa fue la reacción de la región. ¿Qué puede pasar en el caso de que la elección la gane Biden? Bueno, yo entiendo, esto que digo es absolutamente provisorio, porque es una percepción, digo, tampoco tenemos tantos datos, porque insisto, no hay demasiado debate sobre política exterior. Entiendo que no se produciría una gran diferencia en los temas de agenda. No es que Trump tiene una agenda y Biden trata otros temas totalmente distintos. Me parece que los temas para abordar con la región serían relativamente similares, pero sí me parece que habría una diferencia sustantiva en las modalidades, en los instrumentos de política exterior para abordar esos temas. Entiendo que Biden, consciente de la crisis doméstica en los Estados Unidos, trataría en cierta manera de tranquilizar un poco las aguas internacionalmente, recomponer vínculos con aliados, permitir algún rol al multilateralismo, cosa que Biden Trump ha erosionado significativamente, mostraría alguna predisposición mayor a la negociación, y no tanto al estilo más coercitivo que utiliza Trump, pero quizás el dato más importante de un posible triunfo de Biden, un dato que considero que es válido para una coyuntura, no es un dato de tipo estructural, pero para una coyuntura inicial es importante. Me parece que Biden no renunciaría, por el contrario lo ha manifestado en su plataforma, a otorgarle un rol importante al Estado en la gestión de la crisis de la pandemia y en la recuperación económica, con lo cual muchas de las condicionalidades que habitualmente Estados Unidos le pide a América Latina con respecto a achiquen el Estado, disminuyan el gasto público y demás, podrían coyunturalmente no ser un tema de agenda tan coercitiva, porque Estados Unidos estaría haciendo exactamente lo mismo y con mucha más capacidad que nosotros. Y me parece que el otro dato muy relevante es que Biden desactivaría el vínculo tan activo que generó Trump con las derechas extremas en América Latina. Y eso inhibiría el escenario de consolidación de esas derechas que vienen muy empoderadas, o por lo menos venían hasta hace 2 semanas atrás. Hay algunos escenarios de cambio con el tema de Bolivia, veremos lo que pasa en Chile una vez que se empiece a redactar la nueva constitución, pero me parece que Biden desactivaría ese proceso porque entiende que esas derechas son no las comparte para Estados Unidos y no las comparte como estrategias de alianza de Trump con determinados actores europeos y con determinados actores latinoamericanos. Entonces, esas últimas dos cuestiones que mencioné, el rol del Estado y cierto apaciguamiento, o por lo menos no potenciación de las derechas alternativas, generarían un cambio de contexto coyuntural que podría tranquilizar a América Latina y específicamente sería bastante más tranquilizante para Argentina, sobre la cual no he dicho nada, que es un país que bueno, necesita un ambiente tranquilo para salir de su crisis, necesita multilateralismo, necesita renegociar con el Fondo Monetario Internacional. Para ir cerrando, creo que también hay 2 cuestiones que tendríamos que ver cómo evolucionan. Nosotros tenemos 2 herencias de instrumentos utilizados por Estados Unidos en la política regional, una proveniente de Obama, no la generó Trump,
pero que siguió operando en la región y que tuvo que ver con cierta ligación de los Estados Unidos con la práctica del lawfare, mientras que en el caso de Trump hay toda una práctica comunicacional ligada a la utilización de fake news. Bueno, el otro día creo que fue el Washington Post que le publicó, no sé, la cantidad de mentiras que se le habían comprobado y que el presidente retuitea y se comunica de esa manera. Me parece que ambas cuestiones tenderían a moderarse en el nuevo escenario. ¿Y por qué tenderían a moderarse? Por la idea que yo marqué al principio. Porque si bien Estados Unidos tiene una disputa internacional central con China en torno a la conformación del orden, para poder encarar esa disputa de manera más exitosa o con mayores posibilidades, tiene que resolver claramente su situación interna. Hace rato que Estados Unidos no transita por un periodo de crisis doméstica tan profunda como la que está viviendo actualmente. Y si bien existe una asimetría de poder insalvable entre Estados Unidos y América Latina, no ha habido cambios en ese sentido, la crisis doméstica no incide en las cuestiones de asimetría porque son muy abismales. Lo que sí llama la atención es que a pesar de la asimetría, muchos temas de agenda doméstica en Estados Unidos son temas de agenda doméstica en América Latina. O sea, nosotros estamos discutiendo hoy en muchos países de la región costo de la educación, costo de la salud pública, distribución del ingreso, seguridad social y pensiones, relaciones entre la sociedad civil y el Estado, mecanismos de representación política, ¿no? Y llama la atención que, insisto, a pesar de las asimetrías de poder, esa sea una agenda bastante similar entre varios países de la región y lo que acontece internamente en Estados Unidos. Históricamente se ha dicho que no se puede comprender la política exterior de los Estados Unidos si no se conoce bastante sobre lo que pasa en su política interna y sobre cómo operan los actores sobre esa política. Creo que en esta ocasión ese principio básico para estudiar política exterior de los Estados Unidos es más importante que nunca y tendremos que observar si los actores tradicionales, sector financiero transnacional, corporaciones, complejo industrial militar y demás, siguen teniendo una fuerza tan significativa como para que una vez que la crisis se apacigüe, todo retroceda y tengamos el mismo escenario previo a la crisis, o si las fuerzas políticas innovadoras que están surgiendo fundamentalmente dentro del Partido Demócrata, un cambio generacional de políticos en Estados Unidos, que hoy no lo vemos en los cargos más jerárquicos, solo algunos casos en el Congreso Nacional, pero hay muchos cambios en los parlamentos estaduales, imprimirán una nueva dinámica al vínculo entre el Estado y la sociedad, o entre la política y la sociedad, que se refleje en la conformación de agenda doméstica y en la conformación de agenda externa. En ese sentido, entiendo que como los temas que nosotros a veces negociamos con países tan importantes como Estados Unidos son temas macro, pero en otras ocasiones son temas micro que no importan demasiado a la lógica política de los Estados Unidos, pero son relevantes para nosotros, sería de interés que los países latinoamericanos, y en este caso especialmente Argentina, tuviese un seguimiento más micro de esas cuestiones, siguiese situaciones de los parlamentos estaduales, ver qué negocios se pueden hacer y los procesos de cambio que también se dan a nivel del Congreso de los Estados Unidos. Bueno, con esto cierro y después intercambiamos ideas. Muchas gracias, gracias Anabela, interesantísimo, un montón de cosas para seguir pensando. Estamos atentos a todo, tengo un montón de preguntas en la cabeza y nos van ya llegando. Juan Bataleme, te paso la palabra.
¿Estás ahí, Juan? Sí, acá estoy. Bárbaro. Bueno, el tiempo es tuyo, Juan. dale, gracias. Bueno, también me sumo primero el agradecimiento al CEPI, a Mariana, a Luciana, a vos, Agustina, por invitarme a cerrar un poco este ciclo de conferencias que ustedes vienen hablando y vienen trabajando sobre Estados Unidos. Es un actor relevante. Y lo segundo, tener que estar acá con Anabel y con Juan Pablo, que también no solamente respeto, sino también que es un desafío hablar con ustedes, así que bueno, suerte. Esperemos que el año que viene pasemos de lo virtual a lo real, porque la verdad que lo virtual ya me tiene cansadísimo, de aburridísimo. Recién estaba tratando de cubrir con el alto estándar de imagen que demanda el CEPI, entonces veía que el sol estaba bajando y me daba, así que uno tiene que estar con todo ahora que uno es televisivo, aunque no quiera ser televisivo, pero bueno. Dado que Anabela dijo todo lo relevante, yo me voy a encarar el cierre interpelando con tres preguntas que me hice, pues sabía que Anabela iba a decir lo que iba a señalar y que señaló con gran prestancia. Así que les hago tres preguntas a los que somos participantes y que somos por suerte poquitos, así que eso va a facilitar mucho el diálogo. En primer lugar, veo Anabela es hija de la bipolaridad y de la unipolaridad, si ustedes quieren. Académicamente empezó con la bipolaridad y siguió con la unipolaridad. Yo soy hijo de la unipolaridad. Los dos tenemos un sesgo bastante marcado en relación a al impacto que tiene Estados Unidos en nuestras vidas. ¿Sí? Lo bueno de ustedes, los que están estudiando, es que ustedes ya dejan de ser hijos de la unipolaridad. Entonces, si gana Biden o gana Trump, la pregunta es so what, ¿no? Y en esta es la idea que les quiero transmitir a ustedes. En primer lugar, ¿importa en los asuntos mundiales que gane Estados Unidos? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿importa para la Argentina quién de los dos gana? Estamos acá como si fuéramos River y Boca. Entonces, todos nuestros males se pasan por si gana Trump o pasa por si gana el amigo Biden. Importa, esta es la pregunta, ¿no? Y en segundo lugar, si hay un caso, ¿cuál es el caso para que Trump sea reelecto y cuál es el caso para que Biden salga reelecto? Yo coincido con todos los columnistas en general, The Economist, Financial Times, Wall Street Journal, Post, inclusive el New York Times no lo dice tan marcadamente, pero les voy a avisar algo. De no haber pasado la pandemia, Trump tenía el 90% de chance de que hubiera sido reelecto. ¿Sí? Pero la pandemia vino y le complicó la reelección a Donald Trump. Entonces, partamos de esa base. Esto es un consenso, digamos. Biden no es un cisne negro, pero la pandemia le termina complicando a algo que a Trump se le presentaba como relativamente accesible la reelección. Esto es un dato importante. ¿Por qué? Porque la economía de los ciudadanos, recién Anabela decía que tenemos muchos puntos en común entre América Latina y los Estados Unidos en la discusión doméstica. Bueno, el principal punto es que la suerte de los gobiernos cada vez más está atada al futuro económico de los países. ¿Por qué? Porque casi todos los países se enfrentan el mismo problema. Desde Estados Unidos para abajo hay reducciones en las clases medias y enfrentan alto grado de movilización y alto grado de insatisfacción. Y la diferencia entre sistemas democráticos y sistemas autocráticos es que la insatisfacción no la podés obliterar, no le podés quebrar el backbone, ¿no? Tenés que lidiar con eso. Y hay divisiones que se están reafirmando en todo el espacio occidental. Entonces, a la primer pregunta que yo me hago, ¿no? Si importa que gane, quién gane en la política, en los asuntos mundiales, sí importa en los asuntos mundiales, pero importa menos. ¿Por qué importa? Porque Estados Unidos es estructuralmente la primer potencia del planeta por los próximos 4 años.
en términos militares y en términos económicos. Si bien la recuperación de China es mejor o aparece mejor de cara al 2021, y de hecho la segunda ola de contagios en China no ha aparecido, Estados Unidos sigue siendo un actor relevante en la política mundial. Pero ¿qué es lo que sucede? Ya sea porque nos movemos hacia un mundo bipolar o porque vamos a un mundo multipolar o apolar, hay tantos efectos y tantos actores con incidencia a nivel sistémico que gane Trump o que gane Biden no marca una diferencia fundamental, excepto en lo que podríamos llamar las formas, excepto en lo que podríamos llamar algunas cuestiones vinculadas al liderazgo de los Estados Unidos en los asuntos mundiales. ¿Sí? Este es un dato importante. Y hay un consenso también establecido. El eje articulante de la política internacional norteamericana, o de la política exterior norteamericana, para ponerlo bien en centro, pasa por cómo Estados Unidos define su relación con Rusia o con China. Y en el último debate, que fue muchísimo más prolijo y mejor de lo que fue, y eso en gran medida se lo debemos a la moderadora del segundo debate o del último debate, es que Estados Unidos está, como dice una gran canción, between a rock and a hard place. Y eso es lo interesante de esta elección. Estados Unidos está en una mala situación o entre la espada y la pared, por así decirlo. China, la relación con China viene cayendo desde el año 2009, viene cayendo de la administración Obama. Y no porque Estados Unidos no haya tratado de tener una relación simpática y agradable con China, sino porque China se ha vuelto más asertiva en lo que considera su patio trasero. Y ser más asertivo en lo que considera su patio trasero significa correr a los Estados Unidos. Biden puede seguir el viejo lema de si portás un gran garrote, mejor hablar bajito. Pero el punto es que los dos están portando garrotes y los dos tienen una situación estructural que en gran medida se va a resolver en tanto y en cuanto cómo queden las estructuras políticas, el Congreso sobre todo en los Estados Unidos, pero también el peso relativo que tiene en la política exterior norteamericana la creciente visión negativa en relación a China. El Financial Times les muestra que el 78% de la población tiene una visión desfavorable hacia China. Y Biden cambió su discurso, ¿sí? Cambió su discurso en relación a China, no solamente por una cuestión de campaña, sino también por un gran sentido de olfato político, que es que hay responsabilidades de China en la pandemia. Porque nosotros podemos tener una actitud de política exterior relativamente prudente, pero en las discusiones, cuando uno mira, la identificación geográfica del virus tuvo un impacto en la vida individual, en la vida económica de los individuos, en la vida económica de las naciones y a nivel sistémico. Entonces, este es un dato. El segundo dato es que Rusia es un actor que tiene una tradicional pésima o mala o fría relación con los Estados Unidos. Y que lo que han ejercido y han tratado de hacer en algún punto y que han fracasado es tratar de tener una mejor relación con Rusia para poder tener una relación de competencia con China mucho más holgada. Y el ejemplo que les quiero dar es que Rusia interfiere en las elecciones de todos aquellos países que les interesa, aunque lo niegue, por una neta cuestión geopolítica. Cuanto más desarreglado estén los posibles competidores, más fácil se le hace a Rusia acomodarse en un contexto donde tiene recursos relativamente escasos y que no es comparable con China ni con los Estados Unidos, la posición de Rusia, excepto tal vez por la cuestión militar. Entonces, creo que esta dinámica pone a los Estados Unidos en una situación muy complicada.
Este es el primer dato. El segundo dato es que también en esta elección Estados Unidos está complicado. Y hay dos razones, básicamente. La pregunta no es tanto por qué la gente votaría a Biden. Es más para sacarse de encima a Trump que por Biden en sí mismo. Y esto creo que también debe haber sido un consenso general. La pregunta acá es, Biden ya dijo que es un presidente de un solo término, eso está claro, tiene un limitante etario, va a ser el hombre, va a ser, como todos los presidentes, el estrés que va a recibir a su edad no va a ser fácil de manejar. En un contexto donde lo que pesa más no es la política exterior, sino que es la política doméstica. En todos lados. Entonces, fíjense ustedes, aún así, en la política doméstica, Trump se acaba de anotar otro poroto a su favor. Es el gran victorioso de la pelea doméstica norteamericana es Anthony Scalia. Su discípula directa acaba de ser nombrada como jueza de la Corte Suprema. Por lo tanto, y ha cambiado la mayoría de la Corte Suprema. Dato importante. Segundo componente, que lo vieron también ustedes, es la discusión en la pelea del coronavirus. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que Estados Unidos no lidera la pelea por el coronavirus, la lideran varios estados, entre ellos Rusia y China. Por eso digo que importa, pero importa menos. Este es el otro componente clave. Y el otro componente también que yo diría que es interesante a mirar, es que se da en un contexto esta contienda y de cara al futuro donde hay repliegue de los Estados Unidos de ciertos estados y hay una menor voluntad de intervención en los asuntos internacionales. Por lo menos de forma directa, no necesariamente de forma indirecta. Y el otro componente que ahora hace que Estados Unidos sea un actor relevante, pero sea menos relevante, sobre todo mirando la conducta de China, mirando la conducta de otros países, es que tanto China como Rusia empezaron a jugar también con la dinámica de la extraterritorialidad de las leyes. O sea, básicamente lo que se llama economic statecraft y lo que se llama interdependencia, el uso de la interdependencia con elementos de puntos de estrangulamiento, están aplicando todos los actores que están relacionados en la dinámica política internacional. Por eso es que digo que importa a los Estados Unidos, pero importa menos. Y ahí hay un montón de otros temas más que tienen que ver, ¿no? Cambio climático, Estados Unidos importa, pero importa menos, ¿sí? Importa más porque le pedimos a Estados Unidos que haga cosas, pero no necesariamente porque Estados Unidos haga o deje de hacer, ciertas cuestiones van a cambiar. Ya digo, los temas transnacionales, haga o no haga Estados Unidos, la situación va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es que, si bien todos nos cansamos del policía del mundo, allá en la época unipolar todos hablábamos de la posición norteamericana como policía del mundo, lo cierto también es que el policía del mundo les está empezando a decir al mundo, arréglense ustedes. ¿Sí? Y hay una crisis de legitimidad importante en ese aspecto. La segunda pregunta, ¿importa si gana Trump o Biden para la República Argentina? Claramente no. Claramente no. ¿Por qué? Porque en esencia Argentina es un país que es extremadamente vulnerable a una situación de bipolaridad, mucho más una situación de bipolaridad rígida, y es muy vulnerable a una situación de multipolaridad, donde además queda en una situación post-pandemia económica en la cual está más cerca de tratar de arreglar con el planeta y si nos guía el precepto de prudencia, es tratar de pelearnos lo menos posible con cualquier poderoso. El problema es que en la pelea de los poderosos nosotros vamos a quedar atrapados. Y ahí la resolución la tenemos que tener nosotros. Por eso nos vuelve tan interesante ver las reacciones que se dan en torno, por ejemplo, a un punto que, como muy bien señaló Ana Vera, para Estados Unidos es importante en la región secundario en el plano global, como es Venezuela,
excepto que aparezca lo que se llama, que aparezcan cuestiones que amenacen directamente a la seguridad militar norteamericana. Entonces, este es un punto interesante. También, ¿para quién no es un punto lo que está señalando Estados Unidos? Si es Trump o es América Latina. Yo acá disiento en que Colombia, o sea, sí estoy de acuerdo con que el discurso, o sea, esa relación tan estrecha que Trump tenía con las derechas latinoamericanas o con las extremas derechas latinoamericanas va a declinar. Pero en un contexto donde China comienza a meterse económica, política, digital y militarmente en la región, por ahora, de manera de hacer negocios, Estados Unidos está dispuesto a enfriar las relaciones que más, por así decirlo, más calentó Donald Trump. Básicamente han salido una serie de artículos que señalan que Biden sería bastante imprudente si revirtiera todo de una, y llegara y dijera, bueno, voy a cambiar todo lo que hizo Donald Trump. ¿Por qué? Porque Trump, al actuar de la forma en la que actuó, que ni siquiera es que actuó unilateralmente en los términos de George Bush, creo que fue un presidente bastante tranquilo desde el punto de vista comparado con otras administraciones, inclusive con la administración Obama, por lo menos en los grados de injerencia que ha tenido en asuntos de política internacional. La clave acá es que al moverse como se movió, como por ejemplo como se movió con Irán, como se movió con la cuestión de Venezuela, con la relación con Brasil, etcétera, son perlas y son capacidades y recursos que Trump tiene para negociar eventualmente con aquellos con los que quiere negociar. Entonces, realmente, ¿qué le reconocen a Trump? De la forma en que movió el avispero, por ejemplo con la OTAN, ahora hablarle lindo y bonito y tranquilo a los europeos, que era lo que hacía Obama, pero que lo que hacía Obama no conseguía que los aliados europeos pusieran los recursos necesarios para que la OTAN se sostuviera, mientras que Trump dijo, o ponen los recursos o lo desarmo, y las consecuencias que se desarmen la OTAN para los propios europeos eran nefastas, entonces pusieron los recursos que tenían. Me parece que es una lección bastante interesante. Y ahí aparece otra cuestión, es que toda América Latina queda vulnerable post pandemia, y la situación, o lo que le permite a los Estados Unidos, o lo que le permite, mejor dicho, la región para discutir con los Estados Unidos es, necesitamos, por la vía multilateral, por la vía de ayuda directa, por lo que sea, un Estados Unidos un poco más cercano, sobre todo en términos de lo que expresan las democracias latinoamericanas en la región, y sobre todo en la relación con los Estados Unidos, por el peligro que tienen de que regímenes autocráticos también te prestan plata, pero también son regímenes que generan algún tipo de condicionalidad que Estados Unidos no quiere. En ese aspecto, le genera una prenda de relacionamiento a la región con los Estados Unidos, ¿no? Y ahí resulta interesante, salió hace 3 días atrás un artículo en The Atlantic, donde dicen que justamente contraponen la desatención de Trump en relación a América Latina con la atención que Biden le dio como vicepresidente y como miembro del Comité de Asuntos Exteriores, de Relaciones Exteriores del Senado a la región. Básicamente, ¿qué es lo que dicen? Que si hay un relanzamiento del liderazgo norteamericano, ese relanzamiento del liderazgo norteamericano se haría vía la región. Ahora, ¿qué significa eso desde el punto de vista de la región? Bueno, básicamente es generar un espacio que los latinoamericanos ya conocemos bien, que es lo que Estados Unidos tiene para ofrecernos a nosotros.
que es infraestructura, una integración asimétrica, ¿sí? Y seguir con los acuerdos del libre comercio que ya venían en la etapa de Obama y que la propia dinámica política norteamericana denegaba. Por eso salieron acuerdos, pero salieron tan pocos acuerdos, ¿no? En épocas de Obama. Y lo cierto es que la región también tiene algunos otros actores de los cuales puede nutrirse. Por lo tanto, no está tan claro que Biden pueda lograr los objetivos que tiene para lograr. Y cuando bajo a la Argentina, la cuestión con los Estados Unidos es sumamente complicada. Primero, porque como ya sabemos, no encontramos cierto grado de comunión con los Estados Unidos. De hecho, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos con China, nosotros tenemos una alta opinión favorable de los Estados Unidos y una opinión favorable de China. Lo vemos a China con mejores ojos que lo que vemos a Estados Unidos. Y eso limita mucho la capacidad para construir legitimidad en algún tipo de acción política con los Estados Unidos. Entonces, ¿importa quién gane? No importa, por las razones que expuse. Finalmente, no me quiero extender más. Vamos, ¿qué es Biden hoy? ¿Cuál es el caso de Biden para que sea electo? Y los efectos que ya deben haber discutido ustedes hasta el hartazgo. Bueno, ¿Biden qué es? Biden es en esencia, Biden es una promesa de límites a cierto estrato norteamericano, o sea, una recuperación de formas, de diálogo y de cooperación. Pero no es un liderazgo transformacional. ¿Cuál es la gran idea de Biden que Biden ejerce futuro? Ni siquiera Kamala Harris lo es. Y fíjense la relevancia que tiene Kamala Harris, que no me interesa tanto vaticinarles a ustedes quién es el que va a ganar, porque no sabría, pero sí les puedo decir de que en los próximos 2 años bien podríamos enfrentar un escenario en el cual muere Biden y asuma Kamala Harris. O sea, apenas gane Biden, si es que gana, lo que tenemos que estar viendo es cómo Kamala Harris se comporta. Porque para nosotros es dable esperar, aumenta las probabilidades de que Biden se muera, solamente por el estrés que genera ser el presidente de los Estados Unidos, por el estrés que genera ser presidente, por el estrés que genera en Biden, en un hombre de la edad de Biden, tener que conducir, tener que estar 24 horas al día comandando, ¿sí?, la complejidad burocrática, política, interna y doméstica que tiene los Estados Unidos. Entonces, cuando uno compra, en esencia compra una promesa, en el caso de Biden. Como promesa puede hacer lo que quiera, ¿sí? Desgraciadamente, yo no creo que la promesa de Biden hacia la Argentina vaya a ser, excepto que te genere un poco de paz y de tranquilidad, pero a Estados Unidos también le importa de que a un Estados Unidos de Trump también le importa que China no florezca en Argentina por las condiciones estructurales. Ahora, cuando gane Trump, o si ganara Trump, ¿qué es lo que Trump es? Trump es una realidad de una persona que tiene lo que se dice tiene un carácter negociador, como decimos nosotros, transaccional, es dame y te doy, en esencia esa es su mentalidad, y tratar de ser un halcón. Después hay que ver los éxitos relativos, por eso se habló de Corea del Norte en la campaña y se lo tiraron, pero fíjense ustedes qué interesante, porque en la campaña le tiraron lo de Corea del Norte a Biden, le tira lo de Corea del Norte a Donald Trump, y Donald Trump le tira a Biden lo de Ucrania y la toma de Crimea, y la respuesta genial de Biden fue no me hablen de Crimea. No es que no dijo no me hablen de Crimea, directamente le saltó a la regulación de impuestos, o sea, le dijo vos no pagas impuestos, no le respondió que Crimea se lo comió de lleno, de lleno se lo comió Obama. Y por otro lado, vale decir, voy a rescatar 2 cosas de Trump. Les recomiendo un artículo de Randall Schweller que se llama 3 Years for Trump's Foreign Policy. En esencia, el más activo en derail, ¿no? en desviar las negociaciones
de Rusia con Alemania por Nord Stream fue la administración Trump, en especial Mike Pompeo. ¿Sí? Y la gente de la CIA. Entonces, los norteamericanos se han visto, ven y entienden que Rusia tampoco es problemático desde el punto de vista de lo que pueden construir. Entonces han actuado con eso. Dato importantísimo, pobre Trump, no empezó ninguna nueva guerra en 4 años. Todos, tengo por lo menos 7 artículos de Foreign Affairs que vaticinaban una guerra de Trump en los próximos 2 años. No empezó ninguna. No solamente eso, el demócrata Obama en Afganistán tenía 100.000 soldados norteamericanos. Trump hoy tiene 5.000 soldados norteamericanos en Afganistán. ¿Sí? Entonces, un dato no menor. ¿Cuál es el otro dato? Que ha bajado la incidencia norteamericana en el Medio Oriente. ¿No? Y empieza a dejar hacer. Y el dejar hacer es que cuando vos revertís a las regiones tienen mucho son activas en sus propios caos, ¿no? El otro componente es que es cierto que Obama mató a Osama Bin Laden, pero es cierto que Estados Unidos mató más líderes terroristas durante estos 4 años, líderes terroristas para lo que Estados Unidos considera líder terrorista, por favor, ¿no? En estos 4 años que en cualquier otra administración. Y esto me resulta también interesante, ¿sí? ¿Y qué es lo que logró? Logró bajar el peso en el presupuesto público de la política exterior, que la política exterior norteamericana tenía en el presupuesto público. Eso significa que Trump fue bueno gobernando. Domésticamente, ciertamente que fue un mal presidente. El coronavirus es una buena muestra de ello. No sé si mal, fue ineficiente como todos lo señalan. Y 2 cosas que influyen mucho en la estabilidad internacional. Biden, en campaña, y con esto cierro, Biden en campaña, en el debate, dijo que aquellos que intervengan en las acciones norteamericanas van a pagar el precio por haber intervenido. Es una retórica bastante belicista, ¿sí? No sé si directo o indirecto, pero usó la típica retórica belicista de los demócratas, como por ejemplo la que usaba el amigo Kennedy, que todos están enamorados, pero hay que ver los discursos de Kennedy en Vietnam. Mientras que Nixon, un tipo repudiado por múltiples razones, se retira de Vietnam y hace paz con honores. Por eso es muy importante ver la discusión que hay de la elección del 68 en los Estados Unidos. ¿Sí? Para entender qué es lo que se está dirimiendo ahora. Nuevamente se están dirimiendo cosas, una revolución que viene del año 68 en el mundo y en los Estados Unidos. Y finalmente, Trump el malo se retiró de los acuerdos de negociación de armas nucleares. ¿Se retiró por qué? Porque en los acuerdos de negociación de armas nucleares no están ni India, ni China, ni Pakistán, ni ninguno de los actores que proliferan en la actualidad. Entonces dice, vamos a negociar paz nuclear en serio con los que están proliferando actualmente. No lo veo a Biden, lo veo a Biden manejando, no lo veo a Biden negociando las complejidades que tiene un acuerdo nuclear como los START, que son los rusos los que quieren ahora reiniciarlo, ¿sí? El tercer START justamente, en sus próximos 4 años de gobierno. Así que Trump hizo muchas cosas desagradables, pero que cambiaron un status quo que le permite nuevamente a los Estados Unidos moverse en un contexto de acciones y de opciones mucho más limitadas por lo que fue la crisis del coronavirus. Espero no haberme extendido y haberlos aburrido, y si me extendí un poquito más de la cuenta les pido disculpas, la verdad que no era la intención, y algunos comentarios son para poder charlar con Anabela y poder complementarnos. No, gracias. Juan, excelente. No, gracias a vos, excelente. Están llegando un montón de preguntas. Y antes de meternos en las preguntas de la región, vamos a aprovechar que está Juan, el coordinador del Observatorio de Defensa,
Alejo Sánchez Picat te manda una pregunta que es ¿cómo, para que la tengo acá anotada, qué implicancias en la política de seguridad tendrá que haya un cambio en la Casa Blanca? Antes de meternos en las preguntas de la región, tenemos gente de defensa y le pregunta eso. Juan. ¿Qué cambios ¿Qué implicancias en la política de seguridad tendrá un cambio en la Casa Blanca? Todo esto asumiendo que gane Biden, ¿no? Supongo. A priori ninguna, porque el presupuesto establecido por la administración Trump. Lo que podés tener son recortes en el instrumento militar, y recuerden que Biden fue el arquitecto de la dinámica de lucha contra insurgencia. En la guerra contra el terrorismo, pasó de una campaña contra insurgencia a una campaña de contraterrorismo. Por lo tanto, van a aparecer. Yo les diría ahí que a quien tienen que leer es a Michelle Flourney, en castellano. Michelle Flourney probablemente sea la primer secretario de defensa de los Estados Unidos en el campo de defensa. Tuvo un rol, fue la número 2 o 3 durante la administración Obama. No van a haber grandes cambios. Lo que vos vas a tener es un mayor grado. Vos en defensa tenés mucha inercia. ¿Qué es lo que te puede suceder? Es que Biden, que no tiene, aumente de vuelta la retórica intervencionista en algunos lados, pero en principio, por lo menos en el primer año, las cosas no van a cambiar. Y vuelvo a lo mismo. Lo que Estados Unidos tiene que ir manteniendo es el check con Rusia en Europa y con China en el Asia-Pacífico. Y el otro componente que ustedes tienen ahí, fíjense, son todos los acuerdos que está firmando Estados Unidos, que ya sean bilateral o multilaterales en el Asia-Pacífico, y ¿por qué no empezar a ver que los aliados norteamericanos en las regiones cumplen con un rol más activo en el campo de la defensa? Yo creo que pasa por ese lado, ¿sí? De hecho, como dijo Anabela, defensa, me quedé sorprendido, defensa fue mencionado pura y exclusivamente en la lucha contra el coronavirus. Así que no hay un Estados Unidos menos intervencionista. Lo que no sé qué va a pasar con otros países, ¿no? Si no, todo de vuelta, malo Estados Unidos, Rusia y Armenia, Rusia y Azerbaiyán, o Rusia y Ucrania, o China con Taiwán. Lo que está pasando en estos últimos 3 meses alrededor de Taiwán no habla precisamente de un carácter de ascenso pacífico y armonioso, como se hablaba a principios de los años 2000. Bien, Juan, muchas gracias. Ahora sí pasamos a las preguntas de la gente sobre la región, y esto es para ambos. De ganar Biden, ¿ven posible la vuelta de las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos como sucedió en la administración de Obama? ¿Cualquiera de los dos? ¿O los dos? Anabela es especialista. Ana. No, bueno, le contesto esto y me sumo a algunas cuestiones que a lo mejor no quedaron claras en mi exposición, y digo por el énfasis que le puso Juan. Yo no tengo admiración por el candidato Biden. Creo que es un muy mal candidato. Creo que además el Partido Demócrata eligió un candidato del establishment para no cambiar nada, que los candidatos que tenían posibilidad de cambio eran Elizabeth Warren y Bernie Sanders, que operaron para la división entre ellos, digo, hablando políticamente, para la división entre ellos. En eso estoy totalmente de acuerdo, y que las consecuencias que sufre América Latina en la globalización neoliberal fueron mucho más potenciadas por los demócratas que por los republicanos. Eso lo quiero dejar bien en claro, y que además, como yo
canso con el ejemplo, porque como ya estoy vieja, repito los ejemplos, viste que una vez se pone medio pesada, pero con el tema de lo que marca Juan, de una lectura romántica de los demócratas y de una lectura guerrera de los republicanos, yo siempre digo, bueno, hagamos un repasito. ¿Quién era presidente cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra? Un demócrata. ¿Quién era presidente cuando entró en la Segunda Guerra? Un demócrata. ¿Quién era presidente cuando fuimos a la Guerra de Vietnam? Un demócrata. Digo, varios ejemplos significativos. Y además, teóricamente, los demócratas siempre tuvieron una visión más liberal intervencionista que una visión más realista, prudente que los republicanos. En eso acuerdo con Juan, estaba haciendo un análisis de los dos candidatos que están, digamos, ¿no? Y que, insisto, Biden, algunas decisiones que puede llegar a tomar son decisiones que tienen que ver con los condicionamientos domésticos, pero no son las decisiones más progresistas ni con respecto al fracking, ni con respecto al tratamiento de la relación entre la policía y la población negra, ni tampoco cuando yo dije los de las derechas, que esto sí lo mantengo, estoy diciendo que Biden vaya a optar por gobiernos de izquierda o que vaya a romper relaciones. Lo que estoy diciendo es que esas derechas alternativas son parte del sustento político de Trump. Entonces, en función de la disputa política doméstica, son aliadas de Trump, no son aliadas de Biden, porque a Biden lo ven como un enemigo. Como lo ven como esas derechas, lo ven a Biden, a Obama, a todos esos sectores, como sectores muy peligrosos. También coincido con Juan que si no había pandemia, Trump ganaba. Yo no he estado viajando, pero yo en el año 2019 estuve en Estados Unidos, está bien que estuve en el estado de Texas, y realmente el dinamismo económico era muy significativo y no había demasiado debate sobre si Trump podía ganar o no, más allá de la cuestión de los demócratas. Con respecto al tema de China, esto es lo último que agrego y vamos a la pregunta del público, yo creo que ambos partidos, eso lo dije, están en la construcción y en la identificación de un nuevo enemigo. La política exterior de los Estados Unidos siempre fue más ordenada cuando tuvo su enemigo externo identificado. Primero eran las monarquías europeas, después era el fascismo y el nacionalsocialismo, después era el comunismo, en posguerra fría ya poniendo al terrorismo y al narcotráfico la cosa se desordenó un poco. Bueno, ahora volvemos medio a lo tradicional. Tenemos esas amenazas, pero tenemos una amenaza estatal en términos de poder que desafía el orden internacional, nada más que con atributos de poder que son los atributos de poder del siglo XXI. Entonces, discutimos la geopolítica mezclada con todos los temas tecnológicos, pero hay un proceso de construcción del enemigo y ese proceso de construcción del enemigo es compartido con ambos partidos. Lo que ha hecho Trump es enfatizar más la construcción del enemigo doméstico. Identificar Antifa, los movimientos, todo es izquierda, todo es confundir al partido. Si alguien me dice... Yo leo notas que dicen, bueno, tenemos esperanza de que Biden no caiga en el comunismo. Realmente pensar que Biden puede caer en el comunismo me hace pensar que esa gente no sabe lo que está mirando, ¿no? Es una posibilidad que no existe. A eso me refiero yo. Pero bueno, son cosas en ese sentido que comparto con Juan. Todo lo que pasa en la crisis doméstica de los Estados Unidos, y esta ha sido una hipótesis de trabajo mío, no es consecuencia de Trump. El triunfo de Trump es una consecuencia de lo que pasaba antes. Trump, con su 2008. Forma de ser y demás, potencia muchos escenarios conflictivos. Pero no es que la crisis doméstica en Estados Unidos encuentre su raíz a partir de enero del 2017 con la llegada de Trump. Ese proceso se acelera, pero la crisis es preexistente. Me repetí la pregunta a Cuba. Sí. Obvio. ¿Y crees que van a volver las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos como pasó en la administración de Obama? Yo creo que Biden, en el caso de ganar, va a tratar de recuperar lo que había hecho Obama, porque en ese sentido, 2 o 3 puntos, como el acuerdo
con Irán, la recomposición de las relaciones diplomáticas con Cuba a nivel externo, el Obamacare a nivel interno, eran considerados el legado de Obama, y Trump se preocupó muy especialmente por desconocer ese legado, tratar de desarticularlo. El tema de la recomposición de los vínculos con Cuba que llevó adelante Obama no estaba planteado en un acercamiento ideológico con Cuba, sino con el intento de practicar otro tipo de política, porque durante décadas habían estado con la misma política y no le había dado resultado. Estuvieron las condiciones dadas para ese acercamiento porque hubo mediadores interesantes entre Canadá, el Vaticano, y porque aparte hubo un corte etario en la población latina en Florida que acompañó el proceso. No la vieja migración cubana del 60, que hoy está mucho más identificada con Trump, pero sí los más jóvenes, que ese es un dato que tenemos que mirar, porque las opiniones de los más jóvenes en Estados Unidos son distintas a las opiniones de sus padres, entonces en muchos aspectos. Y ese sector entendió que había que dar un cambio. Ahora, el intento de recomposición o de restablecimiento de relaciones diplomáticas, cuando uno mira en ese acuerdo las áreas de inversión que planteaba Obama para los Estados Unidos, son todas áreas de inversión de interés para las empresas estadounidenses, sobre todo en el área comunicacional, con lo cual, insisto, no era un acercamiento de reivindicación a la revolución castrista, sino una política distinta para entrar, digamos, a Cuba a través no del bloqueo, sino de la inversión económica y del retorno de parte de los cubanos que están en Florida a hacer inversiones en la isla. Y me parece que eso Biden, no sé si inmediatamente, si dará la situación, pero no necesita hacer grandes cambios, en realidad solo necesita dejar sin efecto algunos decretos suspensivos que elaboró Trump, porque ustedes no se olviden que por la ley Helms-Burton no hubo suspensión del bloqueo. Entonces, en realidad nos estamos manejando con ámbitos de decisión que son equivalentes a decretos presidenciales, y me parece que en ese sentido, por ahí si la coyuntura da, va a intentar recomponer. Excelente. Juan, ¿vos qué crees? ¿Pensás lo mismo? ¿Querés agregar algo? No, la verdad que no, coincido plenamente, inclusive con lo primero que decía Anabela. No, por lo menos paso, y aparte porque no sigo particularmente la cuestión Cuba, no la estoy siguiendo, no. Muy bien. Bueno, tengo otra para Juan. Juan, ¿crees posible que de ganar Trump suceda una intervención militar en Venezuela? Y por el contrario, de ganar Biden, ¿qué posición crees que tomará Biden respecto a Venezuela? A ver, Trump, no creo posible que haya, ¿qué te dicen? Un segundo mandato de Trump va a ser más caótico, más de lo mismo, etcétera, etcétera. ¿Necesita Trump de un despelote en América Latina? Lo necesita en términos de los despelotes que tienen que manejar en relación al plano doméstico. No. Sí puede aumentar la intensidad y el tipo de presión y demás. Pero además, los grandes poderes, vos mirá Rusia o mirá China, mirá Rusia en particular, que es el tema que asusan. La participación de Rusia en relación a Venezuela tiene más que ver con la descomposición en las zonas de influencia y la intervención de los Estados Unidos en su patio trasero que la propia búsqueda de Rusia de tener una mayor intervención en la dinámica venezolana, ¿no? Entonces, no lo veo posible. Sí, lo que te va a pasar, lo que te puede pasar tanto por el lado de Biden como por el lado de Trump, es que aumente la retórica confrontacional en relación a Venezuela y que aumenten las presiones para que América Latina se ponga más fuerte en relación a Maduro. Yo eso lo veo, de vuelta lo veo indistinto en los dos actores. Tampoco veo un Biden interviniendo en Venezuela. Justamente por la memoria activa que
vos generás, y aparte porque los latinoamericanos resienten de las intervenciones americanas. Yo creo que pasa por ese lado. Yo me había anotado acá una pregunta, ¿no? Que es que si hablar español o entender español, hablar español es entender América Latina. Fíjense ustedes que en las propagandas, tanto Biden como Trump, los dos, Meta, español y toda la bola, ¿y qué era lo que decían a los latinos? En esencia, Biden le decía a los latinos, aquellos que llegaron a los Estados Unidos les vamos a devolver el estatus los vamos a transformar en ciudadanos, y Trump le decía a los latinos, conmigo ustedes estaban mucho mejor. Nada más, no había mucha referencia hacia América Latina en el contexto general en ese sentido era mucho más transformacional Elizabeth Warren, inclusive más que Bernie Sanders, para mi gusto. Pero parece que Estados Unidos no está preparado para tener un presidente mujer, me da la sensación. Por alguna razón les ponen una... y Elizabeth Warren tenía una gran ventaja, que es que era durante la época de Obama, cobró gran notoriedad, porque fue en esencia la que generó los organismos de regulación y de protección para las clases medias, conoce muy bien el funcionamiento de las clases medias en los Estados Unidos. Entonces, el plan de Warren era un plan destinado a las clases medias americanas, muy marcados, inclusive hasta mejor en cierto sentido que el de Bernie Sanders. Pero obviamente tenía algunas falencias ella. Pero bueno. Muy bien. Tengo una más para Anabela y una última para ambos. Anabela, ¿en qué posición crees que quedará Bolsonaro en el caso de perder Trump? ¿Buscará insertarse nuevamente a la región o continuará con sus políticas de aislacionismo? Bueno, yo creo que Bolsonaro desde el punto de vista ideológico, en el caso de que pierda Trump, digo, siempre hablamos en potencial, porque realmente más allá de las encuestas, yo estaba mirando los números de ayer y de hoy, son números que se van achicando. Digo, tenemos 50 millones de personas que ya votaron por correo. Digo, en el caso de que pierda Trump, me parece que obviamente pierde un aliado significativo, porque tampoco puede replicar otras alianzas. No tiene buenos vínculos con Europa, no tiene buenos vínculos con los rusos, no tiene vínculos excelentes con China. De cualquier manera, yo de perder Trump, para mirar Brasil, lo que miraría es lo que hace el sector militar en el gobierno, que es el que quedaría en cierta manera aún más empoderado con todas sus coincidencias que tiene con Estados Unidos, porque Bolsonaro ideológicamente en términos internacionales estaría más acotado. Digo, la alianza con Trump a él le permite, la pelea con Macron le permite que su hijo y sus diplomáticos tuiteen cosas en contra de China. No estando Trump, esa situación es distinta. Ahora, no sé si realmente Bolsonaro mostraría alguna predisposición de convivencia ideológica con quien no piensa como él. Hasta el momento no la ha mostrado. Digo, uno pensaba que era una obsesión con Argentina, pero yo el otro día me fijaba, por ejemplo, que en el mismo día en que Áñez toma el poder en Bolivia, él reconoce el gobierno y que tardó 5 o 6 días en enviarle una felicitación a Arce, que ganó las elecciones con casi el 55% de los votos. Eso tiene que ver con un condicionamiento ideológico extremadamente fuerte, y me parece que en ese sentido es cuando yo digo que las derechas alternativas tienen un componente que no tiene que ver con los populismos de derecha que surgen para atender demandas sociales existentes, y que hay un sector social que entiende que esas demandas deben ser satisfechas por políticas con enfoque de derecha, que es distinto a acercarte a dinámicas neofascistas, que es otra cosa. A mí nunca adherí demasiado a la expresión que se usa mucho en Brasil, de considerarlo a Bolsonaro como el Trump tropical.
o el Trump carioca, ¿no? Porque me parece que desde el inicio son distintos. Lo que pasa es que Trump fue virando más hacia algunas alianzas con la derecha alternativa cuando la situación se le complicó un poco internamente. Pero sí, Bolsonaro quedaría más solo porque no tiene otra red de alianzas con otros poderes, aunque sean menos importantes que el poder estadounidense. Así que bueno, va a depender aún más de lo que depende de su gobierno, de la presencia, la importante presencia militar que tiene el componente del gobierno de Brasil en este momento. Más de 3.000 cargos, digo, además de la vicepresidencia de la nación. Me parece que ese es un dato relevante. Bien, bueno, Anabela, gracias. Les pedimos disculpas a todas las preguntas que nos quedaron afuera. Nos quedó afuera el tema BID, mucho tema fantasma del comunismo y Venezuela, tema Corte Suprema y Amy Coney Barrett, pero vamos con una última para ambos sobre Argentina. Entendiendo que Argentina no es relevante para Estados Unidos, partimos de esa base, creo que coincidimos todos en base a lo que se dijo. ¿Qué posición consideran que debe tomar nuestro país ante un escenario o posible escenario de enfrentamiento entre Estados Unidos y China? ¿Le conviene ser pasivo y no tomar partido por nadie o todo lo contrario? Bataleme tiene la palabra. Dale, Juan. A ver, ¿qué es lo que, digamos, primero, no es que no somos relevantes, el tema es esto, es el mismo problema, no, voy a ir a la pregunta, pero necesito decir algo. Para los Estados Unidos, nosotros somos relevantes dependiendo del issue, el linkage politics, es lo primero que enseñamos todos los santos días, decimos linkage politics. Entonces, somos relevantes porque nuestros linkage son no débiles, son menor de volumen. Entonces ahí nosotros detectamos volúmenes chicos. Ahora, el 5G. Brasil es altamente probable que opte por un 5G. ¿Qué es lo que nos puede pasar? Vamos a 5G un minuto. Si Biden ponga menos presión, o mejor dicho, menos presión abierta, y vuelva a mecanismos mucho más subrepticios de presión sobre la cuestión del 5G, que es lo que fueron las dinámicas de Trump. Todos los aliados de los Estados Unidos eligieron por el 5G norteamericano. ¿Por qué? Porque si vos elegís el 5G chino, hay cuestiones de seguridad que con los Estados Unidos no lo vas a trabajar, sea Biden, sea Melania Trump, sea Ivanka Trump, o el que sea. No los vas a trabajar, porque Estados Unidos, porque está marcado, ¿sí?, en que la seguridad internacional, digo, se securitizó el problema del 5G para hablar en términos teóricos, ¿no? Ya está, se securitizó. Y porque sí, efectivamente, están todos más o menos de acuerdo de que hay cuestiones relacionadas al espacio digital que el 5G los vuelve más acuciantes. Ahora, aquel que de mis palabras esté codificando que digo que Estados Unidos es un santo, no, porque el que más espionaje hizo sobre los aliados fue la administración Obama, aunque Obama no lo supiera. Entonces no estoy diciendo que es un santo, estoy diciendo que te ponen en un campo donde te dicen vos vas a jugar en este equipo o en el otro, definite, y después atenete a las consecuencias. Mi pregunta, y acá viene con este punto, yo lo escribí hace poquito, ya que tanto enseñamos el diálogo de Melos, evidentemente lo enseñamos mal, porque el diálogo de Melos tiene un componente, nosotros tendemos a explicarlo desde la posición del poderoso. Entonces el poderoso viene y te dice, haz lo que quieras. Pero el que está transpirando es el Melo. El que está transpirando, lo que tu sigue te muestra es que todo el problema político lo tiene el meliano, que tiene que decir, ¿me quedo con los lacedemonios o me paso con los atenienses? Y estaba de vuelta entre la espada y la pared. ¿Sí? Ese es el margen de movimiento que tenía. Y de ahí viene la prudencia. La pregunta es, en ciertos temas, vos no vas a poder permanecer neutral. Entonces, la pregunta que nos vamos a tener que bancar en algún punto, pues saben que la neutralidad es muy linda, es muy bonita, la hemos practicado mucho tiempo,
Pero la neutralidad también tuvo costos en política internacional. Entonces, la pregunta que ahí yo no la puedo definir, yo te puedo decir lo que a mí me parece. No estoy en la administración y hay muchas cosas que no coincido, pero el problema que vos tenés una discusión. El camino A tiene costos, el camino B tiene costos, el camino C tiene costos. Entonces, depende de lo que vos asumís, vas a pagar los costos que tengas que pagar. Y si la administración soberanamente decide alinearse con Chile, eso va a tener costos con los Estados Unidos. Dicho esto, hay un componente que no pueden seguir obviando. Es ciberespacio, está todo el espacio ultraterrestre. Y en el 2011, la administración Fernández de Kirchner tomó una decisión y dejó de ser neutral. No es neutral, porque la seguridad militar de los grandes potencias está vinculada al espacio. Y el espacio tiene componentes de uso dual. Entonces, caminamos. Y fíjense qué importante que es esto que les estoy diciendo, esta decisión, desde el punto de vista de que la administración Macri pudo hacer poco y nada para corregir esa situación. No digo que no es ni bueno ni malo. Vivís con las consecuencias de las decisiones que uno toma, y eso es acerca de la política exterior. La neutralidad en bipolaridad, y último dato y me callo la boca, la bipolaridad primera que conocíamos era una bipolaridad rígida con muy poco espacio para la interpenetración. China tiene una gran capacidad de interpenetración, además porque es un actor atractivo desde lo tecnológico, desde la comida. Tenemos un barrio chino en la Argentina y en toda América Latina barrios chinos. No habían barrios rusos. Entonces China es atractivo, es bonito, es exótico. Es fascinante, uno entra en el Museo de Aviación Militar de China y lo que ves es un U-2 taiwanés derribado. A mí que me gustan las cosas militares, y vos decís, o lo que es mejor, a mí se me salía el corazón, veía un Badger, un Tu-16 en la entrada del coso y decís, esto es chino, la verdad que los grandes poderes emulan. Y no importa ser comunista, no comunista, qué sé yo, los grandes poderes tienen algo que los hace grandes poderes. Bueno, los Badger los hacen grandes poderes, los chinos lo tienen claro. Por eso los medianos sufrimos en el sentido de cuando tenemos que decidir. ¿Pero qué elegimos? No, nos vamos a mantener neutrales, te llevaron puesto igual. Hubiera sido mejor decirle, bueno, vamos a guerrear del lado de los lacedemonios o agachamos la cabeza y nos rendimos. Convivir con las decisiones que tenés que tomar, ¿no? Excelente, Juan. Bueno, ¿quién Anabela, mejor para hablar Anabela, de...? No, y Anabela dijo, le pasaba la palabra a Juan. No sé si Anabela, tenés ganas de agregar algo. No, sí, yo Anabela. comparto la idea de que son equilibrios difíciles de mantener, de que la neutralidad es un punto que en algún momento tiene un límite, porque uno puede mantener neutralidad extrema si tenés capacidad extrema también de autogenerar poder, tecnología. Bueno, nosotros dependemos, la verdad que es un enorme desafío. Y acá es un desafío que supera las preferencias ideológicas, porque hacia cualquiera de los lados que se vaya, hay un esquema de condicionalidades que opera de manera distinta, pero todas son condicionalidades. Aparecen más tarde o más temprano, pero aparecen. Yo lo que sí quería decir, dos palabritas sueltas con respecto a preguntas que quedaron pendientes, que a mí me preocupa, Trump ganó la batalla en la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero yo creo que ese va a ser un tema que afecte la institucionalidad norteamericana. Me parece que es un desequilibrio demasiado marcado para una Corte que siempre estuvo armada entre los equilibrios conservadores y liberales, y que abre la puerta a algo que los republicanos están diciendo y que eso sí me preocupa, que es la judicialización de la política. Y no solo para resolver la elección. Si Trump gana la elección y pierde el Congreso, ya hay mucha militancia de decir, en muchas cosas nos vamos a saltear el Congreso porque vamos a perder y la vamos a resolver en la Corte. Eso me parece que para un mundo que necesita que sus democracias se recompongan, ante el crecimiento de las autocracias y su desempeño exitoso en muchos casos, frente a las democracias occidentales, no es un buen dato.
dos cosas que creo que Biden haría y que Trump no está haciendo. Comparto con Juan, Trump no genera guerras, pero tampoco genera bienes globales. Bienes públicos globales. Yo creo que Biden algo de eso intentaría volver a recuperar un poco esa tradición, y me parece que por ahí tendría en los espacios multilaterales no una actitud condescendiente ni que no tome en cuenta los intereses norteamericanos, pero sí más prolija, digamos. No tendríamos el estilo Almagro en la OEA o el estilo que tenemos en el Banco Interamericano de Desarrollo. En eso me parece que sería más prudente. Trump se siente muy cómodo porque se siente identificado con ese estilo. Él actúa de esa manera, ¿no? Esa cuestión que planteaba Juan, que tiene un estilo transaccional. Me acuerdo una nota que había salido en Perfil de una entrevista a Jervis, donde Jervis decía que, bueno, la política de Trump refleja su personalidad, que es una personalidad extremadamente inquieta, ambivalente en muchos aspectos, pero que en los temas que a él le interesan especialmente se mantiene. Entonces, para América Latina, migraciones y comercio, que son temas del interés particular de Trump, se van a mantener en la agenda si Trump gana. Y su estilo de negociación, basado en su historia, que esto es un problema de los presidentes empresarios, esa es otra teoría, la dificultad de lidiar con el Estado y con la democracia. Los grandes empresarios suelen decidir mucho, o con su élite de asesores en sus empresas, y le gusta que los obedezcan. Y a veces en democracia es difícil que te obedezcan. Y a Trump le gusta que los obedezcan, y por eso a veces comete el desliz de llevarse mejor con algunos gobiernos autoritarios, que no es el caso de América Latina, que operó con un criterio de Guerra Fría, pero que con gobiernos democráticos. O sea, se lleva mejor con el líder de Corea del Norte o con Putin que con Angela Merkel. Excelente. Bueno, yo me quedaría 6 horas charlando con ustedes, pero para hablar de política exterior argentina y de neutralidad, justo el lunes en su clase se tocó este tema. Le paso la palabra de cierre a Juan Pablo. Juan Pablo Laporte, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Buenas noches a todos y todas, ya oscureciendo. Bueno, decir algo después de Anabela Busso y Juan Bataleme sobre política internacional y sobre Estados Unidos sería una arrogancia, porque son dos personas creo que más conocen este tema tanto en clave reflexiva y latinoamericana como en clave tecnológica, en el caso de Juan, pero sí señalar algunos puntos que me parecen importantes de ambas conferencias y después dejar planteadas algunas preguntas, ¿no? Porque siempre a los académicos nos piden respuestas y quizás sea el tiempo de hacer nuevas preguntas, ¿no? Pero voy a tomarme estos 5 minutos para hacer este pequeño cierre que me pidió Luciana y Agustina. Primero, bueno, tomar esta idea que planteó Anabela con mucha claridad de que la política exterior no estuvo presente de manera contundente en el debate y en la campaña. Es decir, tampoco soy muy partidario de que los debates definen, digamos, en esta cuestión de haber seguido, como vi en las redes, el minuto al minuto, si dijo, si no dijo, los gestos, la mosca en el pelo. Bueno, quizás hay una exageración del poder de la argumentación, aunque lo he estudiado mucho y generé un concepto que es el realismo discursivo presidencial en términos del poder que tiene la retórica, ¿no?, del presidente, en lo que se ha estudiado como el presidente retórico. Pero en esto me parece que los temas domésticos, por el aluvión del coronavirus, dominaron la agenda norteamericana, la cuestión económica, y se introdujeron algunas cuestiones interesantes casi de una agenda más de tipo latinoamericana, ¿no? La segregación, la distribución del ingreso, los criterios de clase, ¿no?, que mencionaba Anabela, ¿no? Una agenda donde aparecen elementos que no eran tan típicos y tan, digamos, evidentes en la discusión política y sobre todo en la élite intelectual de las costas y en las editoriales de los grandes diarios, ¿no? Aparecen elementos, sobre todo en medios clásicos como en Foreign Affairs, por ejemplo, o en los grandes diarios de Washington, temas que no estaban tan presentes en la discusión de la agenda setting, ¿no? Me parece, bueno, como decía Anabel, la cuestión estructural, y acá también hay que a veces definir qué entendemos por estructural, ¿no? Pero por lo menos en términos mundiales se lleva todas las miradas la cuestión con China, y también Juan complementó la cuestión con Rusia, ¿no? Y
está circulando un análisis interesante de un acuerdo que inquieta a Washington, cualquiera sea el candidato, sobre todo a la élite de la política exterior washingtoniana, de un acuerdo o un acercamiento sino-ruso que podría tener alguna implicancia para la política exterior. Después me pareció muy interesante remarcar lo que mencionó varias veces Anabela y Juan, en esto de los apoyos de los candidatos a los regímenes políticos. No es menor el apoyo de Trump y sobre todo el clima que genera, digamos, contextual para América Latina en lo que son los gobiernos de derecha o de extrema derecha y en los gobiernos nuevos o en los movimientos nuevos, como en el caso de Bolivia o la reforma constitucional de Chile, que trajeron un aire distinto a América Latina y va a ser diferente cómo sintonice un presidente y otro con respecto a estos movimientos. No sé si va a haber grandes cambios, como decía Anabela, en la esencia, digamos, de acá, con esto voy a cerrar después, digamos, de la estructuración de la política exterior norteamericana, sí en los estilos, ¿no? En las prácticas, en los modos, que también es una forma de construir política y política exterior y es una de las formas de construir diplomacia, ¿no? Sí me pareció importante en la conferencia de Anabela la cuestión que Biden va a intentar otorgar al Estado, ¿no? En el desmantelamiento del Obamacare, la presencia o no de la resolución del Estado en la crisis de la pandemia y la cuestión de las derechas extremas, ¿no? Me parece que ahí puede haber un contrapeso que giraría o modificaría el rumbo de la política americana en lo interno y su contraparte en la política exterior. Y sí, reitero, porque Anabela lo reiteró y le puso énfasis, a muchos temas que están en la agenda de América Latina, que aparecen en la agenda de los Estados Unidos, y ella mencionó la seguridad social, la distribución de ingresos, la representación política, la relación entre el Estado y sociedad, temas que estaban como ausentes o como dados, ¿no? Uno planteaba el sistema político norteamericano como algo indiscutible, ¿no? Como un sistema republicano, democrático, de libertades, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos y hemos estudiado de la historia política americana, y empiezan a aparecer, sobre todo en los candidatos más disruptivos de ambos lados del espectro político, pero se dio en el caso demócrata, el extremo de Bernie Sanders, a poner en la agenda, que luego también retoma Biden para conciliarse con ese sector, aspectos o issues o tópicos que no son, digamos, digamos, del sistema, digamos, de creencias o de la valoración política norteamericana y vienen como a ser elementos disruptivos, ¿no? Me parece muy interesante lo que planteó Juan en términos de sus temas de especialización, casi como una de las personas que más manejan estas cuestiones, ¿no? Esta idea de los nuevos actores internacionales, una multiplicidad de actores, más que una multilateralidad, actores incluso no estatales. Esto lo viene planteando también grandes editoriales del Foreign Affairs, es decir, no solo la multilateralidad, sino actores no tradicionales de la política mundial que empiezan a licuar los poderes soberanos y territoriales de los estados, y en este caso de los Estados Unidos. Y sí, me parece que el eje que puso Juan en la política exterior, más de carácter sistémico, tiene que ver con la relación que este país tome con lo que es, a mi entender, lo que yo llamo el Asia desarrollada, encabezada por China, y Rusia, con un poder quizás no tanto constructivo, más allá de la vacuna que pueda aparecer o no en este país, pero sí con un poder de amenaza de daño, ¿no? Y de aliarse como contrapeso, en este caso a China, que está desbalanceando el poder norteamericano. Y después algo muy interesante que mencionó Juan es este repliegue, por un lado voluntario, del rol de gendarme, o él decía de policía internacional, que acá hay que ver, bueno, si es un repliegue voluntario o el eje del mundo cambia y lo obliga a retirarse y a renunciar al liderazgo. Esto fue muy discutido en la pandemia, que Estados Unidos no quiso, como en otros momentos críticos de la humanidad, liderar un proceso de solución al problema, cuando, si por otro lado, el extremo crítico sostiene que hizo a que el problema empeorara, ¿no? Lo que tuvo que ver la relación con la Organización Mundial de la Salud, el tratamiento interno de la pandemia que se espejó en Inglaterra y obviamente en América Latina, en Brasil.
Y después, bueno, para cerrar en este último minuto es plantearnos algunas cuestiones más sí a lo que yo llamo estructurales, en el sentido denso de la palabra y del estudio de las relaciones internacionales. Bueno, más allá de esta discusión quizás más agonal o discursiva de los candidatos, yo me preguntaría qué cambia en lo que algunos autores críticos llaman en la economía política internacional. O sea, va a haber un cambio estructural, para repetir esta palabra, en la economía política internacional, ganando uno u otro. ¿Qué cambia en el modelo económico y lo que llaman algunos autores en el patrón de acumulación, sobre todo en el complejo militar industrial, más allá de los mínimos porcentajes asignados al presupuesto militar? ¿Qué cambia estructuralmente en la columna vertebral de ese complejo militar industrial aliado a un tipo de Estado, aliado a un sistema científico-tecnológico, ¿no? ¿Qué cambia en relación al régimen político y a la representación, en términos de lo que hace a las minorías, a las mayorías? ¿Qué cambia en el grueso del sistema de creencias norteamericano, en su rol hegemónico en el mundo, más allá de una postura más intervencionista, más aislacionista, ¿no? Y por otro lado, ¿qué cambia en términos sistémicos o en términos medulares en lo que hace al diseño del patrón internacional de la política exterior norteamericana si gana uno u otro candidato? Es decir, obviamente no tengo mis propias respuestas, pero lo dejo como para otro segundo ciclo y quizás intuyo la respuesta de ambos brillantes expositores, pero quería más que dar mi opinión, dejar algunas dudas latentes para que no demos todo por cerrado, ¿no? Así que gracias a Luciana Micha, Juan Bataleme, Anabel Labuso y Agustín Alonso por este ciclo brillante y bueno, sigamos construyendo colectivamente el conocimiento. Buenas noches. Gracias Juan Pablo. Les cuento que Mariana, mi compañera y co-coordinadora, está con inconvenientes de conexión, así que en primer lugar les agradezco a los invitados que tuvimos hoy, a los que tuvimos los días anteriores de este ciclo, que la verdad que fue hermoso, y las preguntas que planteaste, Juan Pablo, también son una idea por parte de nosotros desde el Observatorio de Política Internacional para cuando se sepan los resultados, ver si se puede repetir este ciclo ya con los papeles en la mano, con el diario del lunes. Así que, bueno, les agradezco mucho a todos, le agradezco a Luciana Micha como directora del centro que nos guió, nos ayudó, nos apoyó, que está ahí conectada, que estuvo en el backstage antes de que empecemos. Y de mi parte me despido, fue un gusto este ciclo para mí, es un tema que me apasiona, así que estoy muy contenta de haber sido parte. Le paso la palabra a Mariana, a ver si puede decir unas palabritas de cierre y cerramos. Marian, ¿estás ahí? Estaba desde el celular. Marian. Sí, no sé si se me escucha bien. Sí, ahí se te escucha bárbaro. Bueno, gracias a todos por participar a lo largo de estos 4 encuentros que organizamos desde el Observatorio de Política Internacional y que nos pusimos codo a codo con la elaboración de este ciclo. Así que en primer lugar, gracias a vos, Agus, gracias al CEPI, gracias a todos los participantes a lo largo de estos 4 encuentros, a los invitados de hoy, que las exposiciones fueron más que interesantes y súper enriquecedoras para nosotros como internacionalistas. Así que bueno, fue un gusto poder participar y gracias a todos. Bueno, gracias a todos, nos quedamos con un montón de cosas para continuar investigando. Les mandamos un beso a todos, nos vemos en algún próxima ocasión del CEPI. Un beso para todos.